Almería Capital nos recibió para pasar 3 días en la misma. Y lo que vamos a ver en el video fue lo que descubrimos y las sugerencias de visitas que les hacemos a ustedes si están planeando un viaje por Almería. En los 2 videos anteriores vimos nuestro comienzo del recorrido, Mojácar en el primero y Cabo de Gata en el segundo. Ahora nos vinimos a la capital. A lo largo del recorrido, por lo que ver y hacer en esta ciudad, iremos pasando por muchos lugares que han servido como escenario de famosas películas y series. Acompañantes de viaje, comenzamos. ¿Qué ver en la ciudad de Almería? Primera actividad en Almería, tour gratis por la ciudad. Este edificio que corresponde al convento de la Purísima Concepción. Elegimos hacer este free walking tour en la tardecita y fue una hermosa idea. El primer contacto con la ciudad lo hicimos de la mano de Marcos, un guía turístico fenomenal de la ciudad de Almería. Nos introdujo en la historia de esta ciudad que fue fundada en el año 955 por los árabes, convirtiéndose en una de las grandes capitales de Al-Andalus y su principal puerto. La visita al Alcázaba es una visita que dura como un par de horas y media, 3 horas, vamos, lo que le quiera echar. Esto es una visita un poco general por el casco viejo. Almería se convirtió entonces en una gran ciudad, la cual, después de Córdoba, fue la ciudad más influyente y próspera de la península ibérica y una de las más ricas de todo el mundo islámico. Para hacernos una idea de toda esta parte de la historia de la ciudad, comenzaremos por su alcazaba. La alcazaba de Almería es una de las construcciones musulmanas más grandes de España, la cual fue construida por Abderramán III en el siglo X tras la fundación de la ciudad. Este recorrido lo hicimos en la mañana para poder disfrutarlo con menos cantidad de gente. La alcazaba se divide en la actualidad en 3 recintos. Los 2 primeros son de origen islámico y el tercero de ellos es un castillo construido por los reyes católicos tras la conquista cristiana de Almería en 1489. Nos encontramos acá con una de las primeras localizaciones de películas que vamos a ver durante este video. En realidad es de una serie, Juego de Tronos. Esta parte de la alcazaba aparece en la 6ª temporada en 2 de los capítulos, como los jardines de agua del reino de Dorne. En temporadas anteriores, el reino de Dorne, perteneciente a la familia Martel, se rodó en el Alcázar de Sevilla, pero para la 6ª temporada buscaron la alcazaba de Almería. En la alcazaba y alrededores se han rodado con anterioridad a Juego de Tronos infinidad de películas, como Cleopatra, Patton, Conan el Bárbaro e Indiana Jones, entre otras. Datos para la visita. Los lunes permanece cerrada. El resto de la semana
Abre a partir de las 9 horas, pero varían los horarios de cierre dependiendo de la temporada, y los domingos el cierre es más temprano. La entrada es gratuita para ciudadanos de la Unión Europea y el resto de los visitantes tiene un costo de €1,50. Hay posibilidades de reservar una visita guiada, creo que puede resultar interesante por el aporte de información. En el blog les dejo todos los datos como siempre y enlaces a los sitios. Aunque pasaríamos horas caminando con el sonido del agua de fondo por esta maravillosa construcción, la dejamos y nos dirigimos a nuestro próximo punto. La Almedina. La Almedina es el barrio más antiguo de la ciudad. Está junto a la Alcazaba y si bien ya lo hemos recorrido con el tour gratuito, siempre es lindo volver a dar un paseo por sus calles. Todos estos recorridos que les vamos mostrando dentro de la ciudad los realizamos a pie. Es muy fácil hacer los traslados, las distancias no son largas, así que a caminar. Más adelante en el video les mostraremos el hotel en donde los alojamos y les dejaremos los datos del mismo. Almería, durante años y años, fue elegida como escenario de grandes producciones. Es así que nos encontramos con otro escenario de película, esta vez Indiana Jones. Durante el rodaje de Indiana Jones y la Última Cruzada, la calle Almanzor, debajo de la Alcazaba, sirvió de escenario para representar a la ciudad turca de Alejandreta y el escape de Indiana mientras era perseguido. Dejando este punto, nos vamos al próximo imperdible de la ciudad de Almería, su catedral. La Catedral de la Encarnación se nos presenta imponente ante nuestros ojos, es hermosa. Su construcción va desde 1522 a 1562. Vale la pena hacer la visita al interior, pero detente también en observar todos los detalles exteriores. El horario para la visita es de martes a sábados de 10 a 14:30 horas y de 16 a 19 horas. El precio de la entrada general es de €5. Nos encontramos que estaban preparando una celebración en ese momento que hicimos la visita. La plaza de la catedral también fue escenario de película. Se rodaron acá escenas del Phil Patton del año 1970. Vamos ahora al próximo imperdible de la ciudad, la Plaza de la Constitución o Plaza Vieja. En esta hermosa plaza encontramos al ayuntamiento, el Monumento de los Mártires de la Libertad y el Centro de Interpretación Patrimonial de Almería. A este último nos dirigiremos y ahora verán la grata sorpresa que encontrarán en él. El Centro de Interpretación es un museo interesante que consta de colección permanente y colecciones temporales en los 3 pisos de los que dispone.
El consejo es subir a la azotea. Tendrás unas vistas de la ciudad de Almería fenomenales. Juzga tú con estas imágenes. Vale la pena, ¿no? La entrada es gratuita y el horario es de martes a sábados de 10:30 a 13:30 horas y de 18 a 21 horas. Los domingos de 10:30 a 13:30. Se los recomiendo. La próxima visita que realizaremos será a los refugios de la Guerra Civil Española. Los refugios subterráneos de Almería son una estructura construida a raíz de los bombardeos por aire y mar que sufrió la población durante la Guerra Civil Española. Esto provocó que se decidiera construir unos refugios subterráneos con más de 4 kilómetros de longitud en total, un quirófano y capacidad para albergar a unos 40.000 habitantes de la ciudad en la época. Es una visita que les recomiendo hacer si les interesa la historia. A nosotros nos gustó hacerla, nos conmovió en todo momento. Comienza la visita con un audiovisual con relatos de personas que vivieron esa época. De ese modo nos introducen en lo que vamos a ver en unos minutos. La visita es guiada por un tramo de estos refugios subterráneos de la ciudad de Almería. La recomendación es que saquen la entrada con anticipación. Nosotros lo habíamos hecho de manera online antes de emprender el viaje y fue una suerte porque ya no quedaban entradas para ese momento. Tengamos en cuenta que ahora hay aforos, así que no cuesta nada hacer la reserva con anticipación. Como siempre, les dejo los enlaces al sitio. El costo de la entrada es de 3 euros. Los horarios van de martes a domingo a partir de las 10:30 y variando el horario del cierre dependiendo de la temporada. Luego de esta visita que te deja conmovido, nos vamos cambiando de aire al Mercado Central. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't. El recorrido por los mercados de las ciudades es algo que siempre me gusta hacer. Si han estado viendo los videos anteriores a estos de Almería, cuando estuvimos en Barcelona, habrán visto que recorrimos unos cuantos, así que en Almería no podía faltar la visita a su mercado. This is what we waited. Si les gustan los mercados y no vieron los de Barcelona, se los dejo en la descripción. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. I'm done living life with the light. Este edificio de finales del siglo XIX, magnífico exponente de la llamada arquitectura del hierro, es una linda parada si quieres mezclarte con su gente. En un mismo lugar encontrarás un espacio arquitectónico muy bonito y muchos puestos con muestras de los productos almerienses. Un paseo tentador, ¿no? El Mercado Central de Almería fue el primer mercado de abastos y el mayor durante mucho tiempo en la ciudad. Se sitúa cerca de la Puerta de Purchena, lugar al que nos vamos ahora. We're on the run. This is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. La Puerta Purchena es esta amplia plaza, en la cual hasta mediados del siglo XIX se encontraba una de las puertas de entrada a la ciudad amurallada. Be free with me. En época árabe, esta entrada a la ciudad era conocida como la Puerta de Pechina, pero por un error de los cristianos, desde la Reconquista se conocerá como Puerta Purchena. Fue a partir de 1855, con el derribo de las murallas, cuando la plaza comenzó a convertirse en el corazón de la ciudad moderna. Encontramos acá la Casa de las Mariposas, es un edificio emblemático declarado bien de interés cultural. No puede faltarte un recorrido durante el día y durante la noche a Puerta de Purchena.
Damos unos pocos pasos y vamos a visitar los aljibes de Hairán. Los aljibes de Hairán son una obra de ingeniería hidráulica andalusí. Fue mandada a construir en el siglo XI bajo el mandato de Hairán, rey de Taifa de Almería. Formaban parte de la red hídrica creada para el abastecimiento de la población y las tropas. La red hídrica de Almería no surtía de agua a los domicilios privados, así que recurrían a las fuentes y pilares públicos. En la actualidad, los conocidos como aljibes árabes de Hairán son un espacio expositivo y de conferencias. Es un recorrido que te insumirá muy poco tiempo, está, como decíamos, muy cerca de la puerta de Purchena, así que si te sobra un ratito, pasa a verlos. La entrada es gratuita, los lunes permanece cerrado, el resto de los días varían los horarios, así que te dejo en el blog los mismos. Seguimos ahora por el Paseo de Almería, que es un paseo de la ciudad que discurre entre la puerta de Purchena y la Plaza Emilio Pérez, donde se junta con la Rambla de Belén. Es la principal concentración comercial. Ahora nos dirigiremos al Paseo de la Fama. We'll get away to a place where we don't know. Decíamos durante todo este video que Almería fue escenario de muchas películas. Por lo tanto, acogió a muchísimos artistas, tanto directores como actores. Y en este paseo, al mejor estilo Hollywood, encontramos las estrellas de los mismos. Los encontramos junto al Teatro Cervantes. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Muchos de estos actores y directores que llegaban a la ciudad a rodar los films se alojaban en el Gran Hotel Almería. Es así que dentro encontramos las fotos que los recuerdan. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh yeah, take my hand, we'll make it somehow. Una linda caminata nos lleva a la Plaza de las Velas. I'm done living life with the light. Esta plaza, con varias fuentes ornamentales que dan paso al puerto y a la playa de la capital, se utiliza como punto de encuentro para multitud de eventos. Y encuentras acá el típico cartel con el nombre de la ciudad para sacarte unas bonitas fotos para tener un buen recuerdo de Almería. Y a partir de acá visitamos otra parte de la ciudad con un encanto diferente, el que se tiene cuando se llega a la costa y el paisaje de las ciudades cambia. Es así que llegamos al Cable Inglés. Be free with me. El Cable Inglés de Almería es un antiguo cargadero portuario de mineral que se utilizó durante el siglo XX para el traslado de la carga entre la estación de tren y los barcos del puerto almeriense. La estructura cayó en desuso en 1973 y ha llegado hasta nuestros días como una importante muestra del patrimonio industrial de dicha época. En 1998 fue declarado bien de interés cultural por ser ejemplo de la arquitectura del hierro de Andalucía. La curiosa construcción de hierro, acero y hormigón es un muelle que eleva la cota en la playa de las Almadrabillas para aproximar la carga a los barcos, facilitando así su depósito directamente en la bodega de las embarcaciones. A través de un ramal ferroviario se conectaba con la cercana estación de tren de Almería, donde enlazaría con el resto de la red. Atrás quedaron los tiempos en los que por la estación de Almería circulaban trenes cargados de minerales hacia el Cable Inglés, y por la vieja estación de tren de Almería ya no pasan viajeros. Los nuevos tiempos en el mundo ferroviario traen modernas estaciones, pero esta estación de la que decíamos era unida hasta el Cable Inglés en el puerto es digna de admirar, así que en este paseo tranquilo nos arrimaremos a la misma para verla.
La belleza y elegancia de la centenaria estructura bien valen la visita. Pero volviendo al cable, vamos a ver el monumento a las víctimas del campo de concentración de Mauthausen. Cerca de 1.500 andaluces fueron internados en el campo de concentración de Mauthausen, de los que apenas un tercio salió con vida. De las más de 1.000 víctimas mortales, 142 eran almerienses. Íbamos a visitar Mauthausen en Austria en 2020 y bueno, ese viaje se suspendió y no pudo ser. Son visitas duras, pero creo que hay que arrimarse siempre a la historia. Pero bueno, ahora despejar un poco y vamos a la playa. La costa de Almería es hermosa, como ya hemos visto, y la ciudad de Almería no podía ser la excepción. Esta zona es preciosa, distendida, bien diferente a todo lo histórico que vimos como la Alcazaba o la Almedina o toda la zona que estuvimos caminando más temprano. Lo que sí les digo que ahora se estarán dando cuenta que van a necesitar por lo menos 2 días para todo este recorrido, sino 3, porque no hablamos de gastronomía y salir a comer en la ciudad es un paseo en sí mismo. La variedad que encontrarás es espectacular y los precios no son elevados. Ya vieron también lo mismo en los precios de las atracciones turísticas, o es gratis o es bajo. Nosotros nos la hemos pasado genial, pero son apreciaciones personales. Cuéntame la tuya si ya estuviste. With me, be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliché. Y ya que hablamos de precios, vamos hacia nuestro hotel. Te lo muestro y te cuento cuánto pagamos. Así lo ven y luego comparan con lo que ustedes estén buscando. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Nosotros elegimos el Torre Luz Centro. Está junto al lado del nuevo Torre Luz. No sé si siempre funciona así, pero al menos cuando fuimos nosotros, estaba funcionando como un anexo. O sea, nos alojaron allí, pero la recepción estaba en el nuevo Torre Luz, así como el desayuno y la cochera, que también era la misma. ¿Qué les quiero decir con esto? Que con un precio más bajo tuvimos seguramente una habitación no tan nueva, porque el hotel tiene un estilo de una cierta época, pero luego el desayuno era igual para ambos hoteles. La habitación era amplia, con vista hacia la calle, si bien como ven la decoración no es actual, y el precio que pagamos en el mes de octubre fue de 52 euros por noche con desayuno. El parking lo pagamos aparte. Creo que ha sido un muy buen precio, pero como siempre les digo, chequeen los precios para sus fechas entre varios hoteles para lograr una buena opción. Les dejo en la descripción un video que tenemos con el modo de lograr una buena reserva. Nos vamos ahora a un punto, que desde que comenzó el video lo estamos viendo a lo lejos y lo estamos dejando como la frutilla de la torta. El mirador de San Cristóbal y las murallas de Jairán. Desde la Alcazaba desciende una línea de muralla que llega hasta el cerro de San Cristóbal, construida en tiempos del rey Jairán en el siglo XI. Son los restos que quedan del amurallamiento del barrio de la Musalla. Lo hemos visto desde la Alcazaba, desde la Almedina, desde la azotea del centro patrimonial, pero ahora vamos a subir al mirador de San Cristóbal. Jairán al-Amiri
primer rey de la taifa de Almería, ordenó cerrar el arrabal de la Musalla, bajando la muralla desde la misma Alcazaba hasta la Hoya, y desde lo que hoy se conoce como el Cerro de San Cristóbal hasta la misma orilla del mar. Estas murallas se conocen con el nombre de murallas de Jairán. En el cerro, que es un impresionante mirador de la ciudad, se encuentra un gran pedestal, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Este fue construido y bendecido en 1930. En resumen, la muralla de Jairán une la Alcazaba de Almería con el Cerro de San Cristóbal, bajando por el Cerro de la Hoya. Tienes unas vistas preciosas de la ciudad. Podríamos despedir desde acá lo que ver en la ciudad, pero tenemos más cosas en los alrededores de la ciudad de Almería, como el desierto de Tabernas. ¿Y saben qué? Encontraremos ahí más escenarios de películas. Si quisieras sumar algún lugar más, el Museo de la Guitarra puede ser uno. Nosotros lo encontramos cerrado y con qué gana me quedé de visitarlo. Y el Museo de Arte Doña Paquita puede ser el otro. No nos despedimos definitivamente de Almería. Aún nos queda para recorrer el desierto de Tabernas, algunos de los escenarios de películas que tiene esta provincia y el mar de plástico. ¿Quieres venir?